pasar al momento de compartir la palabra de Dios. Oramos, Señor, perdona nuestros pecados. Queremos escuchar tu palabra con atención, con la cobertura de tu Espíritu Santo y fundamentalmente con la seguridad de tu perdón, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Cuando el pastor me dijo que tenía que predicar, pensaba en compartir algo, como siempre lo hago, con mucho temor de Dios, y lo aclaro siempre porque el pastor es Abel. Yo cuando predico tengo mucho temor de Dios en estar segura de lo que tengo para compartirse a lo que Dios tiene para la iglesia. Y meditando y orando, el Señor me hablaba desde ayer en volver a las bases, en volver a los fundamentos, en recordar lo esencial, que muchas veces lo damos por sabido, lo damos por entendido, lo damos los que tenemos más años de iglesia por ahí, lo damos por conocido y lo saltamos. Y el Señor me decía, volvamos a lo esencial. ¿Qué se predica hoy? ¿De qué se habla hoy? Y el Señor me llevaba al Evangelio de Mateo, y ahí nos vamos a quedar. En el Evangelio de Mateo y vamos a recorrer algunos otros textos que apoyan lo que el Evangelio de Mateo explica tan perfectamente. La palabra del Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Generalmente asociamos esta palabra con Juan Bautista, ¿no? Que cuando aparecen las Escrituras aparece hablando acerca del arrepentimiento, del bautismo por arrepentimiento y de la conversión. Y pocas veces meditamos en que Jesús comienza su ministerio, luego de ser bautizado, tentado, cuando comienza su ministerio, diciendo esto mismo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y me llama la atención porque antes incluso de hacer el llamado de sus discípulos, quienes después fueron los apóstoles, y antes de comenzar cualquier cosa, el Señor empieza su ministerio diciendo: arrepentíos. Y como les decía, de las bases, de los fundamentos, del volver la mirada muchas veces a lo esencial. La iglesia tiene que ser una iglesia primeramente con una mirada de arrepentimiento, no creyéndonos ya perfectos, arrepintiéndonos ante la santidad de Dios de vernos como somos, pecadores, lavados por su sangre y por su misericordia, pero pecadores. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice Hebreos que en otro tiempo y de muchas maneras Dios habló por medio de los profetas, pero que ahora nos habla por medio de su Hijo. Y el Señor empieza su ministerio diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. Y esto va a ser el eje de su ministerio.
el Señor predica, enseña y declara el reino de los cielos. La iglesia no puede hablar de otra cosa que no sea de este reino de los cielos. Y el reino de los cielos, como muchas veces el pastor nos recuerda casi en todos los servicios, habla el evangelio del reino y el reino de los cielos de que hay un rey y que el rey merece adoración, honra, reconocimiento, y de que eso se trata el evangelio del reino, de que hay un rey. Esto lo tenemos claro y es así. Hoy quisiera ahondar en cuáles son los otros aspectos que integran este reino del que el Señor habla. Hay un rey que merece reconocimiento, adoración, pero hay otros aspectos que van a recorrer toda la enseñanza del ministerio de Jesús y que es el mensaje que tiene la iglesia en Hechos de los Apóstoles todo el tiempo y que es el mensaje que nosotros como iglesia tenemos que llevar al resto del mundo. Arrepiéntanse porque el reino de Dios se acercó. ¿Por medio de quién? De Jesús. Ahora, el reino consiste únicamente en que hay un rey que merece adoración. Ese es el punto uno, el punto crucial, que asumimos, que entendemos que es así. Pero hay otros aspectos y otras aristas que tienen que ver con el evangelio del reino. Y Mateo es uno de los evangelistas que más claramente plasma en su libro el paralelismo que hace Jesús cuando habla en las parábolas. El evangelio del reino o el reino de los cielos es semejante a, y eso quiere decir es comparable a. Cuando nosotros leemos las parábolas del Señor, nos están mostrando con este simbolismo particular que tiene el lenguaje de las parábolas, el evangelio del reino. Y el evangelio del reino, y el evangelio y el reino de los cielos, el que habla el Señor en sus parábolas, es la invitación a ser parte de ese reino. Que nosotros digamos, Jesús anuncia el evangelio del reino y no practiquemos, entendamos o cumplamos lo que él enseña en las parábolas, lo invalida. El evangelio del reino es semejante a. Vamos a ver en Mateo. Hay muchas parábolas, pero hay dos tipos de auditores. Algunas parábolas fueron para la multitud o las multitudes. Y otras parábolas fueron directamente a los discípulos. ¿Y esto por qué? Porque por lo general hay dos tipos de instancias en el conocimiento del Evangelio o de la persona del Señor. Y la primera instancia es cuando abrimos el corazón, como dice Evangelio de Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador. Dice que el Señor se sentó junto a mucha gente y entrado él en la barca, toda la gente estaba en la playa y habló muchas cosas por parábolas para que la gente entendiera, ¿no? Era un lenguaje simple. El sembrador salió a sembrar. Y esta parábola, que más que enseñar, declara, y en la declaración siempre hay una invitación a abrir el corazón
Porque más que una enseñanza de conceptos o de preceptos, el Señor pretende a través de esta enseñanza tocar el corazón de la multitud para que sean transformados. Y pone el ejemplo de todo tipo de caminos, de piedra, de tierra fértil. Y acá le está hablando a la multitud, una enseñanza que nosotros conocemos mucho, y cada vez que terminan las parábolas, él dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Por qué? Porque cuando hablamos a la multitud, cuando el Señor habla a la multitud, incluso cuando nosotros compartimos el mensaje, no importa únicamente lo que nosotros compartimos, sino cómo está el corazón del receptor, cuál es esta tierra, este camino. Como dice acá, la parábola del sembrador. Y otras parábolas, como la del trigo y la cizaña, la del grano de mostaza, que son las que continúan, la de la levadura, que hablan de qué? De que una vez que nosotros abrimos nuestro corazón y entra el Señor, la palabra dice, el reino de los cielos es semejante a, si nosotros dejamos que el Señor entre en nuestro corazón, su gracia va a ser la transformación, va a ser todo el trabajo la gracia de Dios. Y esto lo habla a las multitudes, porque el primer paso que se necesita es la conversión. Pero muchos de nosotros todo esto ya lo sabemos, todo esto ya lo vivimos, ya lo aceptamos. Y entendemos que su gracia es la que transforma nuestro corazón y ahí quedamos. Pero hay una segunda instancia, y es la que pretendo, en la que esta tarde meditemos, que son las parábolas que el Señor habla a los discípulos, no a las multitudes. Que son las parábolas que el Señor tiene para los que ya hicieron esta primera instancia. Ya te recibimos, ya te aceptamos, ya creímos, ya sabemos que es por tu gracia, no es por nosotros, toda esta primera instancia resuelta. Pero hay otras parábolas que hasta los discípulos le dicen, bueno, a nosotros también nos vas a hablar así como al resto en parábolas. Y el Señor dice, sí. Marcos 4:13 dice, siempre habló por parábolas para que entiendan con este simbolismo de cosas cotidianas la profundidad del reino de Dios, la profundidad de este reino de los cielos, que se ha acercado por medio de. ¿Cuáles son esas parábolas? Y es lo que vamos a ver hoy. La parábola del tesoro escondido, de la perla preciosa y la parábola de la red. Esto lo encontramos en Mateo 13:44 y vamos a leerlo. Dice Mateo 13:44, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Versículo 25. Otra vez, ¿no? También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor habla de esta manera. Capítulo 13, versículo 10 dice, entonces, acercándose los discípulos, cuando había terminado de decir todas las otras parábolas a las multitudes, los discípulos le dijeron, ¿por qué nos hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos,
mas a ellos no les es dado. Y el Señor es claro en estas comparaciones que hace del reino de los cielos con el tesoro escondido, con la perla preciosa, con la parábola de la red. Y es en una segunda instancia de que nosotros hemos conocido y hemos dicho sí a la verdad de fe, a identificarnos con la muerte y la resurrección del Señor y empezar nuestro camino con Él. ¿Y en qué tienen que ver estas parábolas? En cómo es que entendemos este reino de los cielos en nuestras vidas. Y estas parábolas que hablan los discípulos, que habla en esta segunda instancia, y que parece hasta reiterativo, parece como que dice lo mismo una, dos, tres veces. Es justamente porque, aunque hayamos dicho sí en el primer estadio, muchas veces nos quedamos ahí en el medio. Y el reino de los cielos tiene un rey, que es el Señor, tiene una ley, que es su palabra, y tiene un propósito. Y ese propósito no se puede cumplir si no pasamos a este segundo estadio, que es el estadio del orden de Dios, del orden del reino de los cielos, del orden de las prioridades en Dios. Y muchos en nuestro camino de fe hemos tenido llamado de Dios en algún momento y hemos optado por quedarnos en esa instancia intermedia, en asumir la palabra de Dios, pero no llegar a este vale la pena todo por vos, Señor. A la parábola del tesoro escondido, donde todo sacrificio tiene sentido porque encontré este tesoro. Y nos quedamos antes, en la instancia anterior, recibí al Señor, el Señor me habló, tuve un llamado, una vida devocional impresionante, voy a la iglesia una vez por semana, pero no llego a la otra parábola, a la del vivir y dar todo, porque vale la pena, porque encontré el tesoro. Entonces vivo con otra ley, que no es esta. El reino de Dios, dice el apóstol Pablo, no consiste ni en comida ni en bebida, consiste en justicia, paz y gozo. El reino de Dios no es cualquier cosa. El reino de Dios no es nuestro reino. Entonces, el evangelio del reino, este que predica, que enseña, que declara Jesús, tiene una primera instancia, que es el arrepentimiento, pero tiene una segunda instancia, que es la de dar todo. El evangelio del reino, el evangelio de los cielos, este que trajo Jesús, este que dijo antes mandé a los profetas, hablé de muchas maneras, pero ahora por medio del Hijo, que es constituido superior a los ángeles, hablo por medio de él. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, dice el Evangelio de Juan. Esta palabra es la que rige, esta palabra es la que vale. Camina la iglesia en una instancia intermedia muchas veces. ¿Vale la pena todo por el tesoro que tengo? ¿O vivo bajo mi ley? El Señor enseña la oración modelo y dice, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. En el reino de Dios no cuenta lo que nosotros pensamos, cuenta lo que el Señor tiene para nosotros.
el propósito que Él tiene para su iglesia no es lo que nosotros vemos o deseamos. Es un propósito más alto, que requiere otro compromiso. Y por eso el Señor, cuando declara este Evangelio del Reino, lo hace de distintas maneras. Al primer auditorio le habla a la multitud. El sembrador salió a sembrar, puede pasar así, puede pasar así. Pero a los discípulos les dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Jesús les dijo, versículo 51, 13:51, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. El Señor habla en parábolas para que se entienda. Pero muchas veces, y por eso en Apocalipsis dice el que tenga oídos para oír de vuelta, dice que oiga el mensaje que el Espíritu tiene a la iglesia. Porque la iglesia se hace la que entiende, pero no entiende. Ni siquiera las parábolas. El Señor dice, el reino de los cielos se acercó. Y no se puede vivir de cualquier manera. No se puede vivir sin negarnos a nosotros mismos, sin tomar la cruz y sin seguirlo. Él hace el llamado a los apóstoles y dicen, síganme. ¿Qué dice el Evangelio? Dejando todo, le siguieron. No hay muchas maneras de seguir a Jesús. Cuando el joven rico le dijo, ¿qué puedo hacer? Hago todo, cumplo la ley, pongo los diezmos, hacía todo el joven. ¿Sos capaz de dejar todo? El Evangelio del Reino invita a una nueva manera de vivir. El Evangelio del Reino no es aceptar al Señor y termina ahí. Esa es la primera parte. El ejemplo, muchas veces para nosotros conmovedor y sin duda de los ejemplos más fuertes del discipulado, es el ejemplo de la vida de Pedro. Llamado en el capítulo 4, ni bien empieza el Señor su ministerio, ahí donde estábamos leyendo, dice que llamó a Pedro y Andrés, su hermano, fueron los primeros en ser llamados. Dejando las redes le siguieron y el Señor les dijo, los voy a hacer pescadores de hombres. Arranca Pedro desde el inicio del ministerio del Señor con él. Y Pedro es el discípulo que hace la confesión de fe que marca la diferencia. Que hayan entendido la segunda instancia de las palabras. Él vale todo por ti, Señor. Y seguimos con este ejemplo porque Pedro fue el que dijo, yo doy todo por vos. Salió a cortarle la oreja a Malco cuando vienen a prenderlo en Getsemaní al Señor, le corta la oreja y dice, voy contigo hasta la muerte, Señor. Había hecho la confesión de fe, declara en un momento de emociones, como muchos hemos declarado alguna vez, Señor, yo sigo, soy misionero en la China, dejo todo. Y cuando viene la prueba, negamos de una u otra manera. Quizás en nuestras decisiones,
en nuestras prioridades, en el orden cotidiano en el que nadie te ve, porque la historia de Pedro trascendió, pero en el orden cotidiano de nuestras vidas, ¿cuántas veces negamos? Este vale todo por ti, Señor. Pero en el Evangelio del Reino, este que tiene un rey, que tiene una palabra, una legislación, en el Evangelio del Reino hay restauración. Y cuando la iglesia queda en ese estadio intermedio y queda como Pedro llorando amargamente porque no pudo cumplir el propósito que el Señor tenía para su vida. Yo quería que fueras el músico de la iglesia, quería que fueras la predicadora, el predicador, el evangelista, el misionero, el maestro de escuela dominical, y te quedaste ahí, en mitad de camino. Porque las decisiones que tomaste o que tomé truncaron ese propósito de Dios. Y uno llora amargamente como lloró Pedro. Te negamos, Señor. Elegí otra cosa. Había entendido todo, había hecho la declaración más importante y elegí otra cosa que truncó tus propósitos y que muchas veces nos hace perder la credibilidad en el poder de Dios en nuestras vidas. Cuando no se trata de nosotros, sino de su gracia y de su poder restaurador. Pero el Señor, vamos al Evangelio de Juan. Capítulo 21. Versículo 15. Aparece el Señor a los discípulos y dice el Evangelio: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte iba a glorificar a Dios, y dicho esto añadió tremenda palabra: sígueme. La vida de Pedro, el modelo del apóstol, del discípulo, que muchas veces no queremos mirar, porque nos es más cómodo pensar que fue para otro. Pero hay cantidad de casos en la iglesia, en la historia de la iglesia, en que crecemos y nos acomodamos a la parábola que queremos, a la de la multitud, a la de la primera instancia. Porque la de la segunda instancia implica un llorar amargamente y un volverse a Dios.
necesitando esa restauración, porque la iglesia o el discípulo o el apóstol entendió que tenía un propósito en Dios y que el propósito no terminaba en la parte A. El Señor llama a la iglesia a dejar todo, a que valga ese tesoro escondido toda nuestra vida, a que nuestro orden de prioridades esté sujeto al evangelio del reino, porque ese evangelio se acercó a nosotros por medio de Jesús. Y ese es el evangelio que tenemos que enseñar, y es el evangelio que tenemos que oír en las prédicas, en las iglesias, en los que escuchan otras enseñanzas en YouTube, en redes sociales. No hay otro evangelio. Hay un rey, hay una ley que está escrita. Hay un tiempo de Dios y hay un propósito para su iglesia. Y el propósito de la iglesia es ir en pos de este evangelio hasta que Él venga. Porque el evangelio del reino consiste en esto. ¿Me amas? ¿Me amas? Que nos suene el me amas en la vida cotidiana, cuando elegimos otra cosa, cuando llega el momento de tomar decisiones y priorizamos otro orden en Dios. Que la familia es importante, sí. Que la pareja es importante, sí. Que el trabajo es importante, sí. Pero la perla preciosa es el Señor. Y vale todo. El evangelio para la iglesia es un evangelio de mayor compromiso. Y está bien arrepentirse, anunciar el arrepentimiento y predicar el arrepentimiento. Pero hay una segunda instancia y una segunda parábola para nosotros. El vivir este orden en Dios. Porque el reino de Dios ya vino a nuestras vidas. Y nos trae de vuelta a veces. A veces nos quedamos ahí, como cuando Pedro negó al Señor, y preferimos quedarnos en esos pasillos. Es decir, bueno, ya está. Lo que tenía el Señor no lo pudo hacer porque yo me equivoqué. Pero viene una segunda instancia en donde Dios nos llama como iglesia a esta restauración y nos pregunta, ¿me amas? No nos damos cuenta que el Señor nos llama primeramente a tener este poder de Dios transformador de su gracia en nuestra vida. Yo lo negué, yo me corrí, pero acá estoy porque me trajo de nuevo. Y ahora entendí que no tenía que quedarme con la primera parte. Y ahora entendí que no estoy grande, que no soy mayor, que no terminó mi vida. Que lo que me queda lo vivo en el orden de Dios. Pero ese poder transformador, esa manifestación del Evangelio del Reino, empieza en la vida interior de cada uno, no en el afuera. No se tiene que ver afuera. La manifestación del poder de Dios y de esa gracia transformadora es en que vean el amor de Dios en tu vida, la paz de Dios en tu vida, el gozo de la salvación en tu vida. Y entonces seremos una iglesia que anuncia el reino de Dios.
Y entonces habremos entendido cuál es ese reino de Dios que se acercó a nosotros. El reino de Dios tiene un rey a quien adoramos, a quien entronizamos, a quien debemos obedecer. Tiene una palabra y una ley y tiene, y guardátelo, un propósito con vos y con la iglesia. El Señor viene por su iglesia, que somos todos. Hay un propósito que cumplir. No había terminado el propósito de Dios en la negación de Pedro. El propósito que el Señor tiene con la iglesia. Ese es el que el enemigo quiere opacar. Porque ese poder es transformador. Con ese poder del Espíritu Santo se convierte en miles. Con ese poder del Espíritu Santo no asusta la persecución. Con ese poder del Espíritu Santo en nosotros, el Evangelio no consiste en lo banal. Ni en comida, ni en bebida, ni en lo que tenemos, ni cómo tenemos el auto, la casa. Vivimos felices anunciando el Evangelio del Reino. Nos duele cuando se pierde un familiar y parte a la presencia de Dios sin el Señor. Nos urge ayunar y orar y clamar. Ese es el Evangelio del Reino. Y el Señor nos llama a leer nuevamente lo esencial, los evangelios hechos de los apóstoles, para ver en qué parte estamos parados. Si seguimos caminando con la multitud o si hemos dicho, sí, Señor, yo te sigo. Sígueme. Y dejando todo, lo sigue. Señor, yo te sigo. Con lo que tengo, con lo que soy. Pero la gracia está en el poder de Dios en nuestras vidas. Es eso lo que nos transforma, es eso lo que nos cambia. Y lo que puede hacer que nuestra vida tenga ese sentido que Dios le puso un día y que nosotros hemos opacado, entristecido, negado. Despertémonos a esperar al Señor buscando el propósito que Dios tiene para nosotros como iglesia. Entendiendo la parábola del tesoro escondido para discípulos comprometidos, para discípulos que siguen al Señor porque lo vale todo. Que podamos, hoy antes de participar de la cena del Señor, pedir perdón por nuestros pecados, reconocerlo al Señor, pero dar un paso de fe, en no quedarnos en ese camino intermedio que muchas veces quedamos. Hice la declaración de fe, pero quedé ahí. Después de la negación quedé ahí, me equivoqué tanto y ahora qué voy a hacer y ahora ya está, sigo como puedo, ¿no? El Señor te quiere preguntar, ¿me amas? ¿Me amas? Sígueme. Para ser revestidos del poder de Dios, algo que pasa unos días después de este acontecimiento, de la aparición de Jesús a sus discípulos y esta restauración en Pedro, para que venga el poder, era necesario que pasara esto primero. Era necesario que Pedro quedara así, Señor, ¿me amas? Seguime.
Cuando vengan las horas bajas que te confunden, que dicen, no, ¿para qué? No, mira, es más fácil por acá, es más fácil. Seguime. Porque Dios tiene un propósito con nosotros. Y ese es el Evangelio del Reino, hay un propósito. Yo los voy a invitar que pasemos aquí adelante a participar de la Cena del Señor y que podamos inclinar primero nuestro